En los espacios públicos como parques, explanadas, deportivos, plazas y jardines, las personas pueden sentarse a tomar el sol y conversar con sus amigos y vecinos. En estos espacios se encuentran actividades que tienen un impacto positivo en nuestra salud física y mental, como clases de boxeo, grupos de baile, ciclos de cine o talleres de pintura. A más de 2 años de la pandemia por COVID-19, volvemos a estos espacios comunes y es importante seguir las medidas de prevención para cuidarnos, además de cuidar a los otros, mientras realizamos distintas actividades culturales, deportivas, de entretenimiento o simplemente de reflexión, mismas que tienen efectos positivos tanto en el bienestar individual como comunitario. Hoy, en Diálogos en Confianza, veremos cómo las ciudades reactivan sus espacios públicos y la manera en que las personas se apropian gradualmente de estos lugares a través de múltiples actividades culturales, educativas y deportivas. Gracias, jueves de Diálogos en Confianza para hablar de este tema tan interesante. Fíjense, en 2019 hablamos de China, Wuhan, ahí surge el virus, surge el SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19, para nosotros un momento muy lejano. Sin embargo, para 2020 aquí en febrero se presenta el primer caso. Y desde entonces, pues nuestra vida cambió, nuestras formas de relacionarnos con los demás. Tuvimos que acostumbrarnos a esta palabra de confinamiento, de sana distancia. Ya usábamos cubrebocas a quienes nos tocó la pandemia de la influenza, pero eran hábitos que fuimos dejando. Pensábamos que iba a ser el tiempo muy corto. Sin embargo, pues el asunto se fue alargando y llevamos 2 años, 4 meses con pandemia. Y sí, la vida nos cambió. Muchas actividades que hacíamos afuera, en espacios abiertos, las tuvimos que hacer dentro de casa, trabajar, estudiar, los más optimistas y con tiempo hacer ejercicio. Y bueno, ahora es tiempo de recuperar esos espacios públicos, de volver a salir. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue ese primer día cuando tuvieron que salir nuevamente a la vida? Vencer el miedo, sobre todo, creo que fue uno de los factores importantes. Y vencer ese miedo significaba involucrarnos nuevamente con los demás, con nuestra comunidad, con nuestros espacios conocidos, con el trabajo, la escuela. En fin, vamos a hablar de ese retorno a los espacios públicos, de cómo fue ese volver a salir. Y les quiero agradecer a ustedes en casa que nos compartan sus experiencias, cómo ha sido este regreso a los diferentes espacios y actividades que teníamos antes de la pandemia. Y agradecer a nuestros intérpretes, Jimena Raya, Luis Alberto Mujica, Lía Vadillo, intérpretes en lengua de señas mexicana. Y por supuesto a Roseli, pendiente de sus llamadas en redes sociales. Así es, Lupita, aquí estamos y definitivamente nadie esperó que el COVID y la pandemia durara lo que duró y todo lo que conllevó, pero en el programa de hoy yo creo que vamos a aprender muchísimo de cómo la ciudad ha vuelto a abrirse y para ello estoy aquí al pendiente de todo lo que tengan para preguntarnos y contarnos sobre su experiencia de cómo se han abierto a la nueva normalidad. Muy bien, pues sí, la nueva normalidad a la que también ya nos estamos adaptando. Y bueno, vamos a platicar con nuestros especialistas, nuestros invitados esta mañana aquí en Diálogos. Les pueden preguntar lo que quieran porque actividades hay por hacer, pero tenemos también que seguir reglas, seguir normas, porque estamos dentro de una etapa diferente tras esta pandemia que, como sabemos, sigue aquí. O sea, tenemos ya vacunas, afortunadamente, pero las medidas hay que seguirlas tomando. Está con nosotros esta mañana la doctora Amaya Larruchea Garritz. Bienvenida. ¿Cómo estás, Amaya? Gracias, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí. Qué bueno, bienvenida. Investigadora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. También nos acompaña el maestro José Manuel Oropesa Morales. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas las actividades que hay en el Centro Histórico, porque él es coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. Con ellos vamos a iniciar el programa, vamos a platicar precisamente de la importancia que está teniendo el recuperar los espacios públicos, porque pues sabemos que pues ahora mucha gente comienza, bueno, llevamos 2 años y medio casi de pandemia y de verdad hay personas que apenas están comenzando a retomar actividades. Otras incluso no han querido retomar nada, o sea, salen a trabajar por cuestiones de que ya los requieren en sus empresas. Los niños están regresando a la escuela,
Y bueno, hay otras actividades que dentro de los espacios públicos también se retoman, pero ¿por qué es importante que empecemos a retomar estas actividades, José? Porque la vida sigue. Claro. Y la enfermedad llegó para quedarse. Obviamente va evolucionando, afortunadamente hay vacunas, estamos en circunstancias distintas, pero la ciudad en este caso, hablo particularmente del centro histórico, no puede estar paralizado. La actividad económica en general, comercial, cultural, deportiva y de todo tipo, tiene que continuar por la salud de todos. En términos económicos, en términos del espacio público, incluso en términos psíquicos, pues no podemos estar encerrados. Y se ha hecho un proceso gradual en todo el país, particularmente en la Ciudad de México, conforme han ido avanzando los semáforos de la pandemia, para que regresemos a una normalidad que no es igual a previo a la pandemia, pero que va agarrando su rumbo. Y yo te puedo decir que hoy el Centro Histórico de la Ciudad de México en particular, que es el espacio público más importante de la capital y del país, tiene hoy su vida cotidiana como estaba hace un par de años. Porque además todos tenemos grabado el momento en el que nos dicen confinamiento, y las imágenes que veíamos o que nosotros transmitíamos aquí, por ejemplo en las noticias, eran vialidades vacías, parques vacíos, gimnasios cerrados, la gente no acudía al cine. O sea, todos estos lugares de esparcimiento, de entretenimiento, pues prácticamente quedaron pues sin nada, vacíos, tristes. Entonces, ¿cómo es que la sociedad, integrándose a los espacios públicos, les da vida, les devuelve la alegría, la felicidad? Ahora podemos escuchar risas en los parques, gente con sus mascotas, la gente está regresando al cine. Los espacios públicos nos devuelven eso, la alegría, la felicidad, y nos integran y hacemos comunidad. Así es, finalmente los seres humanos somos seres sociales. Sí. Y el espacio más acorde para que la sociedad viva y se relacione es el espacio público, ¿no? Es el lugar en donde al tiempo nos relacionamos y al tiempo somos seres anónimos también, que a veces nos gusta. Y retomar, regresar a estos lugares es importantísimo, no solamente a nivel físico, ¿no? Porque también en el confinamiento muchos tuvimos problemas musculares, ¿no? Ya empiezan gastrointestinales, ¿no? Por falta de movimiento, por exceso de estrés y también problemas psicológicos, ¿no? Claro. De sentir ese encierro, esa falta de libertad. Y el espacio público nos daba tristeza efectivamente verlo a través de la televisión, de cámaras, etcétera, y darnos cuenta de que ese lugar no es nada sin gente, ¿no? Y que nos hacía falta regresar a esos lugares para sanarnos en todos los sentidos, ¿no? Sanarnos, eso es muy importante porque estás hablando ya del tema de la salud. Hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de estrés, pues el confinamiento nos tenía prácticamente aislados, el carácter nos cambió, nos tuvimos que adaptar a una nueva forma que era muy distinta, o sea, no había abrazos, no había besos, tenías que mantener la sana distancia. Entonces sí ha sido complicado para muchos y seguramente habrá personas en casa que de verdad todavía ahorita están pensando cómo retomar esas actividades. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Iztapalapa, estaban los fines de semana la orquesta ahí en la plaza principal y en muchas otras también en la Alameda tocando danzón. Y las parejas, las personas adultas mayores que resultaron de las más afectadas con esta pandemia, abandonaron su única actividad de entretenimiento los fines de semana. Ya están regresando estas actividades, muchas de ellas de manera paulatina, pero ya vemos gente en la calle. Sí, bastante afortunadamente. Claro. Digo, han cambiado las prácticas, hasta cómo nos saludamos y sí. La costumbre del beso no ha regresado en muchos lados, ahora es el puñito, puño, etcétera. Pero la gente está regresando a los espacios públicos a trabajar, a hacer deporte, a divertirse, a los restaurantes, a conocer en este caso, por ejemplo, el centro histórico, a visitarlo,
hay más Conocer de 50. y reconocer, ¿no? Porque Sí. muchos nos dejamos de ver en pandemia. Ahora la gente incluso cambió su apariencia, se ve diferente. Y muchos también regresaron con nuevos bríos, porque tenías el deseo de recuperar los espacios a los que estabas acostumbrado, en los gimnasios, en las plazas, ir a caminar tan solo en el centro histórico. Entonces, eso, como bien nos has comentado, nos devuelve prácticamente la vida. Vamos a escuchar ahora a Eduardo Sánchez Rodríguez, nos comenta precisamente cómo ha sido el impacto de todas estas actividades que tuvieron que ser pues puestas a un lado en nuestra vida y cómo poco a poco la importancia de que recuperemos estos espacios públicos nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. En la pandemia sucedió que todos tuvimos que parar actividades por la emergencia o la gravedad del virus que nos atacaba. Fue muy complicado porque muchos nos quedamos sin empleos. Empezamos a recuperar actividades durante pandemia por online. Fue un poquito complicado porque teníamos que pagar plataforma, era muy complicado el internet y poco a poco fueron pidiendo el espacio, que recuperáramos el espacio donde estábamos para pues volver a la actividad seminormal. Empezamos a regresar un poquito después del año cumplido de la pandemia. Empezamos a pintar espacios con sana distancia para las personas y empezamos a recuperar la actividad vía WhatsApp, el grupo que teníamos de contacto, y poco a poco la gente que iba caminando o paseando por aquí se fue agregando a la actividad poco a poco. Hay un beneficio muy importante que es anímico para todas las personas, porque todos venimos de una temporada en la que estábamos estresados, ansiosos, enojados, depresivos por toda esta temporada que vivimos muy, muy fuerte. Entonces, el hecho de haber vuelto y al menos convivir con una persona que ya habías hecho un poco de amistad o un poco de convivencia te hace el día, ¿no? Y más que nada también compartir bailando, escuchando música, es vigorizante. Pues sí, hemos tenido que retomar poco a poco nuestras actividades. ¿Se acuerdan ustedes de la primera vez? Bueno, creo que muchos de ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes dos como funcionarios, pues no paró la actividad. No sé, en tu caso, ¿cómo fue esa primera salida a los espacios públicos? ¿La recuerdas? ¿Cómo fue tu primera salida? Pues hubo durante la etapa más fuerte de semáforos rojo y amarillo, pues obligación de salir. Yo tuve una contractura en el brazo y tuve que ir a un hospital a que me sacaran unas placas, ¿no? Ajá. Y fue de mucho miedo y estrés. Claro. Pero bueno, era una cosa obligada y es distinto, ¿no? Pero ya la salida, ahora el regreso a la universidad, a la vida estudiantil, pues fue para mí muy gozosa. Como decías hace un rato, escuchar nuevamente a la gente joven, el bullicio. Sí, claro. Yo en clase antes era más exigente, ahora les digo platiquen porque llevan 2 años sin platicar, ¿no? Bueno, sin hacer ruido, sin... Claro. Y es algo que realmente a mí me emocionó y me hace muy, muy feliz también ver a las personas en la calle, ¿no? Entonces pasamos por toda clase de emociones, sí, ¿no? Y cada quien las maneja de una manera distinta y se enfrenta, ¿no? Poco a poco a superar las malas y a encontrar también las positivas. Tanto en el confinamiento, que también hubo cosas positivas. Claro. Como en el regreso, ¿no? Que yo creo que nos depara aún mejores experiencias. Sí, claro que sí. Javier Hidalgo Ponce, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Te incorporas con nosotros aquí a Diálogos en Confianza, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Indeporte. Están ahora sí que con la pila bien puesta. Ponte Pila, que es uno de sus programas que nos encanta mucho porque la gente se activa, se pone a hacer ejercicio. Vimos este fin de semana la clase masiva de box. Felicidades. Padrísima. Rompimos el récord Guinness. ¿Cuántas personas fueron? 14,299. Eran 3,200, o sea que lo cuatriplicamos. Eso es todo. Por nocaut. Y además se veía maravilloso el Zócalo. Esta recuperación de los espacios públicos es lo que le hacía falta a mucha gente. Volver a salir y volver a retomar las actividades, volver a convivir.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué le podrías decir a la gente? Sí, es una estrategia que la jefa de gobierno desde el inicio, que a mí me invitaron a partir de octubre, fue una indicación. Hay que lograr que la gente salga a hacer deporte por un tema sobre todo de salud, porque no hay mejor manera de enfrentar la enfermedad que con actividad física, que con deporte, estar sanos. La pandemia se ensañó con el problema de diabetes, de obesidad, y entonces no podríamos regresar a la vida normal bajo la misma circunstancia. Necesitamos cambiar nuestros hábitos. Entonces vino una estrategia fuerte de alimentación sana, el etiquetado de advertencia, y la idea es una activación muy fuerte en general de la población. Así que, pues sí, nosotros al entrar al Instituto del Deporte, pues sí veíamos esta disyuntiva entre preocuparnos solo de los atletas, de los campeones, o del grueso de la población. Y la jefa de gobierno dice, vámonos sobre el grueso de la población. Entonces establecimos una estrategia para las cosas más fáciles, que es correr, caminar, andar en bicicleta, patinar, bailar y el box. Y entonces eso nos llevó pues a estimular, logramos liberar el maratón, que se hizo casi hasta el último año, hasta el último mes del año, el medio maratón, y pues empezamos con esta estrategia de que los sábados son para bailar. Y entonces estamos sembrando poco a poco en las plazas públicas todos los sábados a las 4 de la tarde, bailes de diferentes estilos. O sea, retomando lo de la Ciudadela, pero trasladarlo a diferentes plazas y espacios públicos. Entonces la gente baila cumbia, salsa, rock and roll, rockabilly, todo. Y eso es una estrategia que mucho ayudó para sanar. Porque el baile no solo es actividad física, es recreación, es socialización. Entonces, correr, bailar, el tema de la bicicleta también es muy importante porque nos permitió que mucha gente saliera. Estamos hablando de que antes de la pandemia el paseo dominical eran 70,000 personas. Ahora andamos rebasando las 100,000 personas cada domingo. Y hubo un sábado y un domingo que fueron 200,000 personas. O sea, es un asunto de generar actividad física. Y pues caminar, estamos ahora promoviendo pues las caminatas perrunas. Esto ayuda mucho, ¿verdad? Porque pues uno con su mascota siempre, pues que no sea un paseo solamente con ellos, que es salud también para nosotros. Y bueno, la clase masiva de box implicó mucho entrenamiento. O sea, no solamente fue ese día, fue todo el entrenamiento que hubo anterior a esto, que eso implicó pues en muchos espacios públicos, plazas, gimnasios, en la casa, hacerlo. Y déjenme decirle que lo probamos de repente, en medio de la clase, que se nos va el sonido. Híjole, entonces, ¿cómo explicar a 20,000 personas cómo seguía el siguiente paso? Claro. Y entonces la Barbie Juárez, que era la que estaba dando en ese momento, empezó con los puños a mostrar. Pero pues, ¿qué crees? ¿Qué creen? La gente se sabía perfectamente la rutina y entonces no hubo necesidad de sonido. Eso significa que se preparó muy bien. Claro. Y eso pues nos congratula mucho porque fue mucho deporte y mucha actividad física, que no hay mejor manera de salir de la pandemia que haciendo deporte y haciendo actividad física. Cuidándonos, la sana distancia, pues, no sé, en el baile sí usar el cubreboca, pero esto es lo que nos va a dar salud. Y sin miedo, hay que hacer deporte, hay que hacer actividad física, todas las edades, todo el tiempo. Es algo que necesitamos por lo menos 30 minutos de actividad física cada día. Y mira que ahora que mencionabas a las mascotas, era el pretexto de mucha gente para salir un poco a dar la ronda, sí, con miedo todavía, con el cubrebocas, por supuesto, que todavía se sigue utilizando, pero sí, y quienes no tenían la oportunidad de hacer ejercicio en casa, volver a salir en actividades como esta. Supongo que muchos de los que acudieron, por ejemplo, a esta clase masiva de box no han regresado a los gimnasios, por la razón que quieras. Estamos hablando de espacios públicos al aire libre y que esto también es muy importante. Y el centro por excelencia, pues el lugar al que la gente no nada más va a comprar, va a recorrer, va a pasear, va a visitar museos, tiene distintas actividades. Y lo que están haciendo en el centro histórico también es muy valioso porque son estos lugares emblemáticos donde las personas pueden seguir recuperando, además de la salud física, además del ánimo, además de las ganas, pues el encuentro con la cultura, el encuentro con la música, el encuentro con el arte,
porque las actividades no han parado y se están reactivando incluso mucho más intensas que antes de la pandemia. José. Sí, sin lugar a dudas. No solo son los grandes Exacto. eventos en el Zócalo, que son Sí. importantísimos, sino la actividad cotidiana. Son más de 50 plazas y espacios públicos del centro histórico. Más de 50. El más simbólico pues es el Zócalo, pero tenemos la Alameda, la Ciudadela, la Plaza de Santo Domingo, la Plaza de Loreto, Tolsá, la Aguilita, etcétera. Nosotros como autoridad del centro histórico estamos trabajando mucho en la parte comunitaria. Claro. La Secretaría de Cultura, de Turismo están preparando los grandes eventos como el que acaba de pasar de Silvio Rodríguez, el que va a haber de la maldita vecindad el 16 de julio. Y nosotros estamos trabajando en la parte comunitaria, en las plazas públicas, con festivales culturales, con actividades de salud comunitaria también, con las ferias del bienestar que llevan servicios a las plazas públicas por parte del gobierno de la ciudad. Y vamos a iniciar en julio una serie de talleres en plazas públicas, en vecindades del centro histórico, para llevar programas más focalizados a niños y jóvenes del centro histórico de la ciudad. Entonces está una estrategia muy amplia desplegándose, tanto en los eventos de gran impacto, como en el tejido social comunitario, que es muy importante rescatar después de la pandemia. Claro, eso es lo que nos gusta de los espacios públicos, que se empieza a hacer mucha comunidad. Roseli, ¿qué dicen en redes? Cuéntanos. Lupita, ya tenemos varios comentarios. Aprovecho primero que nada para recordarles que pueden comunicarse al 55 51 66 40 00 para comentarnos lo que quieran, si no les encanta tanto estar en redes sociales. Y si ustedes son de los que ven nuestras transmisiones en línea, claro que sí, pueden enviar sus comentarios en Facebook, en Twitter, en Instagram o en YouTube. Saludo, por ejemplo, a Angelique, a Lucy, a Rosalía, a José, a Patricia y a Daniel, quienes fueron de los primeros en empezar a comentar. E inicio, con sus comentarios. Por acá, Pati Ordóñez nos decía que si ya fue contemplada en la que parece ser un nuevo repunte en los contagios de COVID. Manuel también nos decía que aunque él siente que la pandemia terminó y que hay algunos lugares donde el uso de cubrebocas es opcional, que sí en la ciudad en algún momento ya podrá llegar a ese punto. Sara Aleí, a mí no me pesó el quédate en casa, disfruté de mi casa y cuando llegó la hora de salir lo hice como si nada. Glory nos dice, todo cambió, ahora estamos en una nueva normalidad. Ofelia nos comenta algo muy curioso y nos dice que si podrán darle como algún consejo de cómo perder el miedo al miedo del COVID. Nos dice que una persona puede estornudar, puede toser y ya como que sientes el pánico. Ajá, todo el mundo le ve feo, todo el mundo se aleja porque puede que sea gripa, puede que sea tos, puede que sea COVID, no se sabe. Y también Catalina nos dice que comentar si es que debemos seguir cuidándonos, si hay que tener nuevas medidas o seguir con las que ya tenemos por los nuevos contagios que se están presentando actualmente. Bueno, pues creo que Amaya nos puedes ayudar con esto. Sin duda lo que sabemos y es lo que está esperando el mundo es que la Organización Mundial de la Salud declare que de pandemia pasamos a endemia, que sería otro nivel, otra categoría. Esto no ha ocurrido, pero siempre desde el principio y desde que hemos venido conociendo más acerca del virus nos han dicho, llegó para quedarse, va a permanecer. Medidas restrictivas en México como las veíamos en otros países europeos, donde incluso se sancionaba a las personas que abandonaban sus hogares o salían a la calle. Esto nunca se aplicó en nuestro país. Creo que la ciudadanía, los mexicanos dimos ejemplo de civilidad. Seguimos usando el cubrebocas en muchos espacios, incluso abiertos. Está ahí lo que decías, el semáforo en algún momento nos indicaba, las autoridades nos han guiado, pero sí hemos tenido que aprender una nueva forma de convivencia. Y el miedo, para la persona que nos preguntaba, ¿qué le podemos decir acerca de este asunto del miedo? Pues sí, es un asunto muy complicado porque cada uno tiene una percepción individual sobre el miedo, ¿no? Pero yo le diría, tome todas las medidas, ¿no? Claro. Hasta donde uno se sienta seguro. Los espacios públicos, hay muchos donde no hay mucha gente, ¿no?
empezar saliendo a lugares con poca concurrencia, ponerse pues, en donde se sienta mejor. Ya el hecho de ver pasar personas también nos va abriendo un poquito la confianza, ¿no? De ir pasito a pasito en el caso de esa necesidad de vencer el miedo. Yo creo que ya la sola pregunta quiere decir que hay una intención, ¿no? Y ese es el primer paso. Y después, pues poco a poco, yo también pienso que es importante saber que el encierro también trae enfermedades. Y fíjate, ¿no? que de Entonces, eso vamos a hablar después precisamente de la pausa. Regresamos aquí en Diálogos. La salud emocional está estrechamente relacionada con el encuentro y la convivencia con otras personas. Aprovechemos los espacios públicos siguiendo las medidas de prevención y cuidado. Gracias por continuar con nosotros. Este fin de semana, el sábado, se realiza la Marcha del Orgullo, la cual convoca a vivir sin vergüenza, a aceptarnos como somos y, por supuesto, a luchar por todos estos derechos de la comunidad LGBT. Es por ello que el día de mañana en Diálogos tenemos un programa especial, por ello, sobre el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Los invito a que nos acompañen porque seguro vamos a aprender muchísimo. Y es que en materia legal se ha avanzado mucho en el tema, pero aún falta demasiado camino por recorrer. Y mientras estábamos en el corte, ya nos llegaron varios comentarios, pero les reitero la invitación a que si ustedes no se han comunicado, pueden hacerlo al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Ahí pueden llamarnos y los estarán atendiendo para pasarnos sus llamadas. Y si lo prefieren, también tenemos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Ahí pueden escribirnos todas sus dudas, comentarios, cómo han vivido ustedes la pandemia, cómo es que lograron salir a sus actividades, qué cuidados llevan a cabo para no contagiarse, qué actividades iniciaron. Y hablando de actividades, tenemos una cápsula de un grupo que se llama Black Wind. Estas personas realizan coreografías de K-pop en la ciudad y nos cuentan cómo es que están volviendo a sus actividades y cómo la pandemia las afectó. Así que vamos a verlo. Hola, soy Angélica de Black Wind. Nosotras somos un grupo de dance cover que se dedica a hacer coreografías respecto al K-pop que se lleva a cabo en Corea. Nos dedicamos a hacer coreografías yendo a lugares como Monumento a la Revolución, Bellas Artes, en donde asistimos a eventos que se hacen con distintos grupos de dance cover. Sin embargo, durante la pandemia tuvimos que detenernos debido a la enfermedad tan grande que llegó. A raíz de la pandemia, nosotras como grupo dejamos de ensayar y perdimos un poco de comunicación. Nos costaba mucho trabajo el poder comunicarnos porque algunas no contestaban o a veces teníamos otras cosas que hacer. Y nos costó bastante poder adaptarnos a comunicarnos de esa manera, ya que estábamos acostumbradas a vernos y ensayar. Y el ensayar cada quien por su parte no es muy bueno para todo el grupo, entonces nos ocasionó bastantes problemas. Tuvimos que esperarnos durante casi 2 años para volver a juntarnos y no fue nada fácil. Nos costó muchísimo trabajo puesto a que no acordábamos bien los ensayos, los lugares eran complicados, pero al final de cuentas pudimos conseguirlo y nos encontramos juntas las 7 ahora. Sin embargo, la pandemia todavía no ha terminado y se han enfrentado distintos casos de COVID y nosotras no somos la excepción en este grupo. Bueno, a pesar de todo eso y todos los conflictos que hemos tenido, hemos logrado volver a reunirnos y hemos podido a lo largo de todo este tiempo conocer personas, poder expresarnos, liberarnos e incluso nos ayuda a liberarnos de nuestro estrés, de nuestros problemas. Es como un pequeño espacio que nos hace sentir bien con nosotras mismas y el conocer a más personas es gratificante para nosotras. Nosotras somos Black Wind. Pues ahí está el testimonio de estas jóvenes. Los jóvenes también tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad de una forma increíble. Ellos que están activos, que quieren hacer 1000 cosas, que estaban acostumbrados a sus actividades escolares, incluso habrán escuchado ustedes, muchos de ellos ni siquiera conocieron en primera instancia hasta ahora a sus compañeros de grupo. Los que cambiaron de la secundaria a la prepa, de la prepa a la universidad, que tuvieron que empezar una carrera con clases a distancia. Y bueno, de los más afectados, todos resultamos afectados, pero en distinta manera
Y los jóvenes, creo que ellos también, lo que nos decías de las enfermedades, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, pues el K-pop es un ejemplo, todo un éxito allá en la República de Corea, de lo que significa la integración y la recuperación de espacios de los jóvenes. Este sector de la población, ¿qué es lo que puede encontrar en los espacios públicos, por ejemplo, del centro histórico? De hecho, estamos abriendo una oferta muy amplia, tanto con la Autoridad del Centro Histórico, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de los programas de cultura comunitaria. Sí. Nosotros estamos ahorita por iniciar actividades que tienen que ver con actividades de música, de teatro, de manualidades, de la elaboración de alebrijes, de clases de circo, de artes marciales mixtas que vamos a dar en algunas plazas públicas del centro histórico, en la Plaza de la Aguilita. Entonces, en este caso estamos ampliando una oferta muy importante para tanto en plazas como en algunos predios donde hay situaciones de mayor vulnerabilidad por parte de los jóvenes, puedan tener estas opciones. Hay un programa que se llama Barrio Adentro, que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México, que una de sus tareas fundamentales es reencontrarse con los jóvenes para garantizarles el acceso a la educación. Claro. Y al deporte y en general a las actividades culturales a través de los pilares y de otras áreas que tiene el gobierno de la ciudad. Ahora con esta nueva normalidad y estas nuevas actividades, ¿nos estamos relacionando de manera diferente con los espacios públicos? ¿Estamos entrando en una nueva forma de reconocerlos? Pienso que sí, porque no hay cosa más deseada que la que no se puede tener, ¿no? Muchas veces. Y entonces tuvimos un espacio, un momento único en la historia de la humanidad, sí, ¿no? De más conciencia, de confinamiento fuerte, y añoramos el espacio. Y entonces con ese nuevo sentimiento estamos regresando y se nota, se ve, ¿no? En los espacios públicos más personas. No solamente a realizar actividades, que es lo que más quizá estamos acostumbrados a tener en relación al espacio público, sino también a lo que a veces es difícil, que es la no actividad, que es la meditación, la tranquilidad, la lectura. Se ve menos, pero finalmente esa es otra de las funciones del espacio que también se puede observar, la conversación, ¿no? Claro. El conocer a un vecino que a lo mejor sabes dónde vive, pero no has tenido un espacio común en donde puedes interactuar con él, ¿no? Y entonces todas estas actividades también depende el alcance del espacio público, porque hay espacios de alcance metropolitano, hay espacios barriales, ¿no? Y en esos lugares hay más personas y también más interacción entre ellas, ¿no? Es una manera diferente. También yo veo más clases de cosas, ¿no? De cosas además que antes no había, estas modas orientales. También he visto clases de espadas de Star Wars, ¿no? Cosas muy, muy diversas que antes a veces estaban en espacios cerrados y que con la obligación de hacerlo en espacio público, la gente ve que tiene más ventajas y lo sigue haciendo ahí, ¿no? Sí, y sobre todo esa posibilidad de reencontrarte con los espacios bajo un nuevo concepto. Ahora que veíamos que están retomando aquí en la ciudad todos estos temas de la bicicleta, de las clases masivas de box, hay quienes podrían pensar, ¿y qué pasa con las medidas sanitarias? ¿Cómo se compagina el que sigamos cuidando nuestra salud y podamos retomar nuestras actividades en los espacios públicos? Bueno, yo creo que la verdad los más sacrificados sí fueron los niños y los jóvenes, porque además ellos no era tan fuerte, la dificultad fue muy solidario lo que ellos hicieron para con nosotros, sí. Pero además venían sacrificados de antes. O sea, los niños de esta generación no tienen dónde jugar. El espacio que antes los niños desarrollaban para jugar, hoy es ocupado por el automóvil. Entonces, los niños están en su casa confinados desde antes de la pandemia, sin esos espacios para poder jugar. Y entonces, por eso es muy importante hoy, que ya vivimos lo que viven los niños hoy, ¿verdad? Ahora nosotros
hacer cambios importantes. Aquí lo importante es que el espacio público es la ciudad completa. Ese era el espacio, al menos en mi generación, donde jugábamos, donde nos desarrollábamos, donde nos divertíamos. Hoy está prohibido y se plantean como espacios aislados para poder hacer actividad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros reconocer que la cancha es la ciudad completa y nos emociona mucho cuando abres el espacio para que la gente lo ocupe y se llena. Eso pasa todos los domingos en el paseo dominical, que ahora lo que tenemos que hacer es crecerlo a toda la ciudad para que la gente pueda disfrutar al menos los domingos de los espacios. Eso pasa con el maratón. El maratón lo que haces es nada más abrirle el espacio a los corredores y se llena de corredores. Eso pasó con la clase masiva de box. Entonces, claro que es muy importante que salgamos de esta pandemia aprendiendo, obviamente esquivando la enfermedad, pero para esquivar la enfermedad no hay mejor disciplina, mejor modo que el deporte y la activación física. Sí te tienes que cuidar, la sana distancia, tenemos que aprender a convivir, la sana distancia, usar el cubrebocas en espacios concurridos, pero necesitamos vivir. Y el deporte te da, además de salud, mucho bienestar, te da felicidad, convives, y entonces sí es muy importante que salgamos ahora y que lo hagamos en retribución a esta generación de niños y jóvenes que se sacrificaron por todos los demás y que hoy se lo podemos hacer. Y es muy importante porque un joven es una etapa fundamental en la vida, porque en la juventud es cuando creas tu identidad, cuando creas tu proyecto de vida, cuando creas lo que vas a hacer de grande. Entonces, si nosotros no vemos eso, por eso era muy importante que las universidades, que el poli entrara pronto a clases, que las escuelas vayan a clases, porque es la manera que los niños van a aprender más allá del pizarrón, a convivir, a participar, a socializar. Entonces, sí es importante. Yo, ¿cuál sería el aprendizaje que daría? Diría, vivamos con la pandemia, sabemos, con valentía sabremos enfrentarla, ¿verdad? Sabemos esquivarla, pero vivamos aprendiendo de lo que hicimos mal en el pasado y cambiemos nuestros hábitos saludables. Y yo insisto, deporte, actividad física, no hay mejor hábito. Entonces, pues es la recomendación, es lo que vamos a seguir estimulando y ganar el espacio público para que la ciudad completa sea nuestra cancha. Me encantó lo que dices, porque es verdad. Nosotros de niños, acuérdense ustedes en casa cuando eran niños, cómo jugaban, en qué espacio. Te salías a la calle y prácticamente era el momento en el que convivías con los vecinos. Mientras tú jugabas, tu mamá platicaba con la vecina o con la comadre, te daban ahí, ya te salían a gritar, ya métete porque pues, ya es tarde. Entonces sí, y todo eso se fue perdiendo. Las ciudades fueron cambiando. Entonces, pues tenemos que recuperar como ciudadanos nuestros espacios públicos, reclamar ahora sí lo que nos ha pertenecido siempre y hacer de ellos un encuentro para el deporte, para la convivencia, para la plática, para la lectura, para la reflexión y el entretenimiento. Roseli, ¿qué nos dicen en redes? Aquí ya tenemos varios comentarios, Lupita, y recuerden que si ustedes no se han comunicado, aún tienen tiempo, porque su participación es muy importante y forma parte esencial del programa, ya sea al centro de contacto con la audiencia o en redes sociales. Y por acá tenemos a Shanti. Nos dice que ella sale con bastante precaución, pero feliz de volver a ver la actividad en la gente, salir a disfrutar del cine, las cafeterías, ver correr en los parques a mi hija. Laura es del sur de la Ciudad de México y dice que le gustaría mucho que en esta zona implementaran igual paseos en bicicleta, como se ha hecho mucho ya en el centro. Yolanda nos cuenta que a ella le dio 2 veces COVID y que sin duda la segunda vez que le dio fue más leve porque empezó a realizar actividades de yoga y de zumba, que eso también le ayudó como física, pero mentalmente a estar mejor. Laura Aguayo dice que no puede tener bici porque vive en un 4º piso, pero que sin duda salir a caminar y hacer ese tipo de actividades pues también le ha ayudado bastante. Odette, a mí me encantaba pasear con mi perrijo y mi esposo. Incluso un camellón amplio con árboles y pasto puede ser muy buena opción mientras sea seguro.
caminar ha sido una de las actividades como favoritas o que han podido realizar, debido a que no tienen espacio para tener otro tipo de artículos, y el hecho de que también era para estar al aire libre, ¿no? Que era lo que se buscaba y lo que se fomentaba. Tuvimos varios comentarios en YouTube que nos cuestionaban. Primero, por un lado, que los parques públicos se cerraron a inicios de la pandemia. ¿Qué cambios se notaron en la población al retomarse estos espacios? Y en segundo lugar, se habla ya de una quinta ola. ¿Qué medidas se deben seguir tomando? Si ya se pueden animar a salir aunque haya un como rebrote de COVID. Vamos, ¿qué ha cambiado, digamos, para que puedan sentir más seguridad actualmente a comparación de hace 2 años? Vacunas. Estamos vacunados. Vacunas, simplemente eso. Hoy la situación cambia radicalmente. Entonces, obviamente tenemos que salir, pero la solución fue la vacuna. Hay que seguirnos cuidando porque no es grato enfermarse, ¿no? Claro que o sea, no. 1, 2, 3 días dicen, bueno, es como una gripa fuerte, pero bueno, pues nadie quiere enfermarse en eso. Pero bueno, ya no es ese temor que vivimos de nuestros familiares, de que se enfermaron y que le podía costar la vida. Ahora, bueno, ya sabes que te puede costar una gripa muy fuerte. Entonces, pues hay que cuidarnos. La sana distancia, el cubrebocas en espacios muy colectivos, en fin, esto que nos permita lavarse las manos, que nos permita vivir con esta pandemia, pero necesitamos vivir. No quedarnos ahora sí que no quedarnos detenidos. Hay que vivir, hay que gozar. Cada minuto, pues ahora sí que también lo aprendimos. La vida se te va en cualquier momento, entonces disfrútala. Disfrútala, y eso es lo que yo creo que tendremos que recomendar para salir de la pandemia. Y yo creo que eso también fue lo bueno de la pandemia, que reflexionamos sobre lo que verdaderamente vale la pena. Cuidar nuestra salud, estar bien con nuestra familia, valorar nuestro trabajo. También hay cosas buenas en este escenario, ¿no? Sí, finalmente también pues no enfrentarse a salir al tráfico, en fin, una serie de cosas que tampoco son agradables, ¿no? Yo creo que también depende de la edad, pero habemos algunos que disfrutamos al menos una etapa del confinamiento como algo agradable, ¿no? Pero yo creo que también en términos de que hubo diferentes acciones, tenemos que estar conscientes que no había experiencia realmente, ¿no? Se fueron tomando decisiones, tampoco había conocimiento claro de las formas de contagio, en fin, ha tenido que haber distintas etapas de prueba y error en parte para ir viendo hacia dónde. Y creo que eso también nos ha demostrado que hacia adelante tampoco podemos estar seguros de lo que venga, ¿no? Estamos viendo que va bien, que el virus se va atenuando, que las vacunas tienen un estupendo efecto. Ojalá, y parece que hacia eso va, pero bueno, pues también tendremos que estar atentos a que si hay cambios, pues tendremos que reajustarnos, no hay más, ¿no? Así es. Pero siempre teniendo bien en mente que hay que vivir, hay que y salir. que hay que salir y que hay que adaptarse, ¿no? A cuidarse lo más que se pueda para poder ir hacia adelante con esto. Y sobre esto, todo, ¿no? Creo que como seres humanos tenemos esta capacidad de adaptación. Hay que agarrarnos de todas nuestras herramientas para poder recuperar lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos hacía sentir bien. Algunos el ejercicio, otros salir a pasear al perro, la lectura, ir a comer con los amigos, visitar a los familiares. Tenemos que volver a recuperar, sí. Hay muchas cosas que llegaron para quedarse, hay muchos descubrimientos que nos ha traído la pandemia, pero si nos gustaba salir, si nos gustaba convivir, si nos gustaba estar fuera de casa, volvamos a recuperar esos espacios, que es lo más importante, y ahí donde, como dices, la ciudad toda es nuestro espacio público, y así es en todo el país. Todos los estados tienen sus plazas, sus cosas maravillosas, entonces los ciudadanos pues tienen esa gran oportunidad. ¿Te gusta verte en televisión? Te lo pregunto porque la siguiente cápsula es precisamente sobre lo que tú nos compartías, de cómo los espacios públicos se están recuperando y cómo parte del centro histórico también se está recuperando. ¿La tenemos o le preguntamos directamente, como nos digan allá en cabina? Ok, te vamos a preguntar directamente, pues sí, hay que aprovechar que ya lo tenemos aquí en vivo. Y mira, veíamos estas imágenes de lo que están haciendo las autoridades del centro histórico. Ya lo decíamos, por excelencia, el lugar donde la gente acude a convivir,
acude a espacios recreativos, puede tomar estas clases masivas de box, acudir a conciertos. ¿Cómo han detectado ustedes que ha sido este reencuentro precisamente? ¿Qué sector de la población es el que más necesitaba de sus espacios públicos? Porque Pues, hay actividades para todas las edades. ¿Quiénes fueron esos que se volcaron? Yo creo que son los niños. Y en el caso del centro, el turismo. Claro. El centro está lleno de turistas, afortunadamente, con una actividad económica muy intensa. Mucho También turismo. regresó el turismo, ¿no? Claro, está boyante el centro histórico. Hay mucho turismo internacional y turismo nacional. Mis oficinas están ahí enfrente del Templo Mayor, en la calle de Argentina. Privilegiado que eres. Y son ríos de gente diario pasando por Argentina, por Guatemala, todo el perímetro del Zócalo, de la catedral, que además hoy es una zona libre de humo. Así y que es. eso también es algo importante para efectos de cuidar la salud de las personas, de los ciudadanos. Pero el sector que más lo resintió, pues sin lugar a dudas son los niños. Y son los que jalan a los papás, no vamos a salir, papá, ya por favor. Lo acabas de mencionar, mi hija está en segundo año de primaria. El primer año de primaria lo pasó en línea, no conoció a su escuela, no conoció a sus compañeros. Hasta el segundo año ya conoció físicamente la escuela y pudo interactuar con sus compañeros. Y obviamente que es un cambio radical en términos de la vida de los niños y en general de todos nosotros. Yo creo que esa es la parte fundamental, recuperar los espacios públicos a través de las actividades que nosotros elijamos, porque la calidad de vida sí depende de cómo están diseñadas las ciudades, de cómo están planeadas, cómo están organizadas. Tendríamos que repensar a raíz de esto que está ocurriendo, cómo deben ser nuestras ciudades, nuestros espacios. Sí, definitivamente. La calidad de vida tiene una relación con ese espacio que nos permite habitar, ¿no? Y el espacio nos afecta y nosotros afectamos el espacio. Y entonces, bueno, hay psicólogos ambientales, ¿no? Especialistas en este trabajo. Y sí, nos condiciona, ¿no? Si tenemos un parque o un lugar abierto cerca de nuestra casa, pues también vamos a tener más posibilidades de visitarlo. Ahora en pandemia pues, hubo más demanda, por ejemplo, de casas o de departamentos con balcones, con terrazas o cerca de parques, ¿no? Sí. Subió mucho ese requerimiento en las personas porque nos dimos cuenta que ese espacio nos hace poder habitar mejor esos lugares, ¿no? Y sí, reducen estos espacios, lo hemos estado viendo, la vulnerabilidad de la sociedad y por lo tanto, pues los diseñadores, ¿no? Los arquitectos, los paisajistas, pues tendrán que tener más cuidado y más estudios sobre cómo adaptar los lugares, ¿no? Para poder ser habitados en una manera más adecuada, ¿no? Por ejemplo, la sana distancia. Todavía vemos por ahí algunos lugares donde se siguen viendo las X, ¿no? De que te sientes aquí y acá no y acá. Bueno, eso fue porque pues estaban las bancas así y así fue lo más fácil poner una X. Pero a futuro ya vimos la experiencia, ya sabemos más, ¿no? Vamos aprendiendo y bueno, pues habrá que diseñar unas bancas más adecuadas para esta nueva posibilidad, ¿no? de pandemias y de enfermedades y también de lo que vaya sucediendo. El reto para el diseño y la arquitectura, del urbanismo también, ¿no? Repensarlo. Claro, por ejemplo, en lugar de espacios, senderos chiquitos, pues a lo mejor hay que ampliarlos, ¿no? Hay que ir adaptando con esto que hemos aprendido para que se vivan mejor los lugares. Necesitamos reinventar las ciudades. Ajá. O sea, en los últimos 60 años se hizo la ciudad a escala y dimensión del automóvil. Sí. Y eso fue lo que expropió a las personas el espacio. Entonces, todo se diseñó, banquetas chiquitas, hasta la iluminación está pensada en el automóvil. Y la verdad es que solo el 18% de la población se mueve en automóvil. La mayor parte no, y ocupa todo el espacio, a veces para transitar y muchas veces solo para estacionar. Entonces, ahí lo tendríamos que repensar
todas las posibilidades que tiene Claro. estas ciudades, y obviamente uno de los elementos de sacrificio es la actividad física. O sea, esta parte no solo se perdió para las personas, para los niños, también las personas mayores que ya, los que tienen auto, que quieren llegar con el auto hasta la puerta de donde es, y aunque sea a pocos pasos, y aunque hagan mucho tiempo, porque el auto ocupa mucho lugar y mueve pocas personas, traemos el auto en la cabeza, nos cuesta trabajo hacerlo. Pero es porque la ciudad se diseñó para el auto. Hay que rediseñarla para las personas, para poder caminar, para poder andar en bicicleta. Y ese es el reto. Por ejemplo, hoy con la jefa de gobierno estamos haciendo 200 kilómetros de ciclovías en solo 2 años o 3 años. Y antes, en toda la historia de la ciudad, llevaba menos de 200 kilómetros. Ciclovías como la de Insurgentes tú ves llena de ciclistas que van a su trabajo en bicicleta. Hoy viene Ecobici, se va a multiplicar Ecobici, y eso nos permite trasladar la actividad física a tu vida cotidiana, ¿verdad? O sea, que dices que no tengo tiempo, bueno, nomás para ir al trabajo, para ir a comer o para ir a pasear, te vas en la bicicleta. Y recuperas espacio público, porque no es lo mismo ver una calle plegada de carros todos parados a personas caminando y en bicicleta. Te cambia. Hasta el tema de la seguridad te cambia. O sea, todo, cuando tú empiezas a diseñar la ciudad a dimensión de las personas, cambia por completamente el espacio público. Por eso esta parte también nos permite esa oportunidad de reinventar la ciudad, reconociendo que cometimos un desacierto al darle todo el espacio al automóvil, y ahora tenemos que regresar. Y lo permite, la ciudad lo permite de recuperarlas. Porque, por ejemplo, creo que conforme los automovilistas nos hemos ido adaptando a que hay un domingo a fin de mes donde ya sabemos que el circuito va a estar cerrado, planeamos nuestra vida y permitimos que las personas que lo utilizan, donde normalmente habría un automóvil, pues lo disfruten. Incluso hay quienes se habrán comprado hasta su bicicleta y se incorporan a estas nuevas actividades, que creo que es lo valioso. Ahí están los espacios públicos. Cambiar los diseños de las ciudades nos va a tomar tiempo, rediseñarlas de manera diferente y repensarlas va a tomar tiempo. Pero como bien dices, Javier, ahí está el espacio, y la ciudad, aún con sus automóviles, con sus camellones pequeñitos, con sus espacios reducidos, pues la podemos jugar como este cubito, ¿no? Y vamos a reorganizarla y vamos a disfrutarla. Danos algo para irnos al corte, Roseli. Claro, nos compartieron vía Facebook la opción de que en Chapultepec dan clases de esgrima medieval y combate vikingo. Entonces ahí les dejo la opción por si ustedes están buscando algo diferente, alguna actividad para hacer al aire libre. Oye, pero que nos digan si vamos a necesitar el traje vikingo y la... ¿Verdad? Que nos compartan las especificaciones. Entonces, así como ellos ya nos compartieron estas opciones alternativas, ustedes también compártanos todas las actividades que conocen, que se encuentran en su ciudad o en la Ciudad de México. Volvemos en un minutito. El lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas y el estornudo de etiqueta, que consiste en utilizar el ángulo interno del codo para hacerlo, son medidas de prevención que debemos tomar en cuenta. Estamos de regreso, y para quienes vivimos en las ciudades estamos tan acostumbrados a convivir en ambientes de ruido que no pensamos que esto pueda tener algún peligro o ser grave. Y en nuestro tema de la siguiente semana, el ruido me enloquece, vamos a hablar justamente de esto, de cómo es que existen problemas de sueño, de concentración, de estrés, de ansiedad que se generan por este problema, el ruido, que es algo invisible, que no podemos ver y que hemos normalizado, que no lo vemos como algo que nos pueda afectar gravemente, pero sí lo es, y por ello los invito a que la siguiente semana nos acompañen, porque definitivamente vamos a aprender muchísimo sobre cómo el ruido no debería de ser algo a lo que estemos tan acostumbrados. Y bueno, mientras estábamos en el corte, también tuvimos un comentario por acá
de Alidia, quien es mamá y nos cuenta que su niño lloraba mucho los últimos meses de confinamiento porque extrañaba la escuela y sus amigos. Aunque lo llevaban un ratito al parque para socializar, le hacía falta estar con sus compañeros. Así que definitivamente para ella y para su hijo todo ha ido a mejor ahora que pues las escuelas, algunas todavía son híbridas, algunas ya son presenciales, pero pues esta convivencia ha ayudado bastante a los niños que, como ya se dijo, fueron los más afectados. Y para continuar con nuestro tema, vamos a ir a ver una entrevista sobre cómo en Acapulco han tenido diversas cuestiones que les han ayudado a mejorar esta convivencia en el exterior. Así que vamos con la entrevista. Mi nombre es Hanna Boloski, directora general de Estrategia Institucional. Bueno, como ustedes saben, dentro de la Secretaría tenemos muchas actividades. Una en lo particular es la Estrategia Nacional de Hábitos Saludables. En esta y en particular estamos convencidos que alimentarse bien y hacer ejercicio nos va a llevar a tener una mejor salud y a llevar una mejor vida de bienestar. Es por ello que dentro de muchas acciones que tenemos y en conjunto con otras secretarías, incluyendo municipios, organizaciones civiles, asociaciones deportivas, nos hemos dado la tarea de hacer de manera conjunta actividades para que la población las puedan practicar. Es por ello que en Acapulco tenemos un espacio que le llamamos Vía Recreativa. Este espacio en el que conjuntamos diferentes acciones, diferentes proyectos, sean culturales, para que los niños aprendan también el tema cultural, como pintar, cantar, bailar, o como el tema del deporte dentro de una actividad que puedan conocer, como es hacer box, caminar, salir a correr, andar en bicicleta. El beneficio que te da el deporte y llevar una buena alimentación de manera personal es sentirte bien, el estar bien y empezar a cuidarse mejor, a evitar que nos lleguen las enfermedades. Eso nos da como medicina preventiva el deporte. Y en comunidad, pues ustedes saben, resarcir el tejido social es lo más importante, y que se trabaje en comunidad para tener una mejor sociedad. Es importante destacar que, bueno, nosotros hemos hablado en gran parte de lo que significan los espacios públicos en una ciudad como esta, como la Ciudad de México. Pero sabemos que en cada entidad de la República está el centro histórico en Querétaro, en Puebla, en todos los estados, y también ahí hay actividades que promueven los gobiernos estatales para que la gente se pueda ir reincorporando precisamente estos espacios. Y lo que hemos platicado hoy en el programa, la salud es fundamental, porque precisamente con esto del confinamiento nuestra salud mental, salud física, salud emocional se vio afectada directamente. Además de lo que ya nos decían en la cápsula Hanna Holowski, pues sí tenemos que alimentarnos bien y cuidarnos, pero sobre todo considerar que cuando nosotros decidimos retomar nuestras actividades, pues seguimos siendo personas integrales y no podemos dejar de lado que tenemos que volver a retomar nuestra vida de manera integral, que eso es muy importante y es fundamental. Y a través de estos espacios públicos se reencuentra uno no solo con la comunidad, sino incluso consigo mismo, ¿no? Consigo mismo. Sí. Es una gran posibilidad la que se nos abre para volver a reconocer no solo los espacios, sino reconocernos a nosotros mismos dentro de esos espacios. Sí, pero relacionado con eso, yo el centro lo camino un montón. Claro. Diario camino alrededor de 6 kilómetros o 10 kilómetros. Todo lo que hago, me voy caminando. Y lo recorro, lo camino, me meto por las calles, observas, vamos observando. Claro. Además, muchas veces pues voy solo. Y aparte de que vas viendo, pues vas pensando, viendo las problemáticas, porque bueno, pues no es lo mismo lo que te dicen en una reunión y a lo que tú vas caminando como ciudadano común. Y lo que has observado de esas problemáticas dentro de los espacios públicos, ¿cuáles serían, por ejemplo? En el centro hay temas muy específicos, incluso cada plaza tiene temas particulares. En general, hay que atender los servicios, mantenerlos en buen estado, los espacios, o sea, limpios, iluminados, seguros,
Y esa es una tarea cotidiana, más porque al centro llegan millones de personas todo el día. Tenemos problemas muy específicos con personas en situación de calle en algunos espacios, plazas públicas, que hay que estar atendiendo todos los días. Por ejemplo, la Plaza de la Conchita y en Belisario Domínguez, que tiene esa problemática. Nos encargó la jefa de gobierno trabajar en el tema de la Plaza Garibaldi, que hay la intención de reactivarla como un espacio turístico por excelencia de la ciudad y que tiene una serie de problemáticas muy específicas. Entonces, el corredor peatonal de Regina y San Jerónimo, que también tenemos 2 calles ahí peatonales que se recuperaron, que son muy bonitas, pero que tienen problemas muy específicos de cómo generar la convivencia entre vecinos y los establecimientos mercantiles, etcétera. Y justo Entonces, hablando cada plaza tiene de estas problemáticas que nos mencionas, nos preguntaron en YouTube, Miguel Carlos Aznar, que una de estas problemáticas son los tianguis o los mercados. Dice que él ha visto que secuestran espacios naturales para poder caminar y ponen en peligro al peatón, además de generar grandes cantidades de basura. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué se puede hacer para recuperar estos espacios tomados por los comerciantes? Pues te puedo decir que en el centro se están haciendo cosas muy importantes. Hace 2 semanas se liberó el Eje 1 Norte. Sí, Tepito. La zona estaba invadido, era un eje vial y de 5 carriles solo había un carril para que circularan los vehículos. Y pues hizo una acción concertada con los comerciantes, encabezado acá por la Secretaría de Gobierno. Y hoy el Eje 1 Norte tiene circulación normal, sus 5 carriles como debe de ser. Y creo que fue una acción importantísima para recuperar una avenida tan importante del centro, que es la colindancia entre la Colonia Morelos y el centro histórico. Y la cuestión es recuperar y que se vuelva algo permanente, porque habrá los escépticos que digan, al rato se vuelven a poner, al rato vuelven a regresar. Eso es una tarea que tiene que estarse vigilando a diario, ¿no? De vigilar, pero sobre todo de trabajo político, porque es de mucho diálogo y concertación con los liderazgos, con las personas que se dedican al comercio en vía pública, porque también hay una gran necesidad de subsistir y la gente requiere acudir en este caso al comercio en vía pública. La idea no es criminalizarlo, porque es una realidad, pero tiene que haber orden y tiene que haber diálogo y se pueden lograr estas cosas que nadie creía posible hace algunos meses y que se pudo liberar este espacio entre Reforma y Vidal Alcocer en el centro histórico. Ahora, el asunto que mencionabas, alcanzaste a hablar un poco sobre ello, a tocar el tema, adicciones y violencia. Se pueden prevenir también cuando recuperamos nuestros espacios públicos, incluso a integrar a esos jóvenes o a las personas que van en una situación difícil, en una situación de calle, a sentirse parte de los espacios públicos y a reintegrarse a la comunidad, ¿no? Esto también es muy importante. Sí, hay estudios pues muy interesantes de cómo el espacio público cohesiona las sociedades. Un espacio público vacío nos da la sensación de inseguro, ¿no? Que era un poco al principio también, bueno, voy a salir, pero es que no hay nadie afuera, o hay pocas personas, da más precaución, digamos, o sensación de inseguridad. Y la convivencia y pues la posibilidad de armar comunidad mejora las circunstancias de seguridad, etcétera, ¿no? Y mejora las condiciones de vida. También la convivencia genera empatía. Estas caminatas, ¿no? De que uno va mirando a los ojos a las personas, no los datos o alguien que habla por otra, ¿no? Sino que esa convivencia, incluso a veces solamente visual, fomenta esta empatía, ¿no? Entonces sí, se ha visto que los barrios que tienen más espacios públicos, que están mejor gestionados, pueden lograr menor violencia en las calles, en el espacio público, ¿no? Entonces, pues sí, también hay otro reto para
para esta reorganización de las ciudades, considerando este papel tan importante que pueden tener los lugares públicos. Ahora, estamos hablando de que en pandemia pues nuestras emociones giraron en todas las dimensiones, tristeza, ansiedad, depresión, alegría, se desbordaron todas las pasiones. ¿Cómo hacíamos para tener un control también de nuestras emociones? Ahora que hemos tenido la posibilidad de salir, porque no es reciente, mucha gente sí empezó a retomar desde hace un par de meses sus actividades. Y bueno, ¿en qué momento creen que nos encontramos de este volver a salir a los espacios públicos? Ya llegamos al clímax, ya nos reencontramos, ya nos recuperamos nuevamente, ya estamos, digamos, al 100 para poder nuevamente hacer estos espacios y participar en todas las disciplinas, en la bici, en el patinaje, en la caminata, en las clases, en los conciertos. Ya estamos en esa frecuencia. Ya deberíamos y hasta deberíamos promoverlo más. Y por el tema de salud mental es muy importante. Algo que te recetan que es que tú puedas hacer actividad física, sobre todo en los momentos que estás más triste, hacer actividad física, que no es, tienes que ser un gran atleta, caminar con tu niño para llevarlo a la escuela, caminar con la mascota, ¿verdad? Correr, andar en bicicleta, son actividades físicas que te van a dar felicidad. Decía Kennedy, que no hay mejor placer en el mundo que un paseo en bicicleta. Por eso que dijo Hanna ahorita de Acapulco, de la vía recreativa, esa debía ser realmente una política nacional. El espacio público que hoy tenemos aquí en la Ciudad de México con el Paseo Dominical, en Guadalajara, es una vía recreativa enorme. La verdad es que en otras ciudades no se replica tan fácilmente. Me tocó conocer Tuxtla Gutiérrez, son solo 2 pequeñas calles. En Monterrey, por ejemplo, la verdad es que es el mundo del carro y podría también hacerse esta vía recreativa en muchos lugares, y eso te va a multiplicar de manera muy fácil la actividad física, porque es el uso mixto de las calles, que era el que teníamos antes, no el uso exclusivo. Y esta parte es algo que podríamos armar y que tendría que ser como un asunto que nos permita que la gente pueda encontrar en el espacio público de manera muy rápida la actividad física. Y eso cambia el estado de ánimo, te da felicidad, te da bienestar y te da mucha salud. Sobre todo eso, salud es lo que estamos buscando y es lo que queremos cuidar porque es lo que más se puso en riesgo a raíz de este confinamiento con la pandemia. Eric Orlando Jiménez, doctor en psicología, precisamente nos va a hablar de todos los beneficios que nos trae el recuperar los espacios públicos y comenzar nosotros a salir y apropiarnos de las actividades que antes eran cosa de todos los días. Lo vemos y regresamos. El retorno a las actividades puede beneficiarnos en 3 importantes dimensiones psicológicas: el sentido de control, el sentido de identidad y el sentido de comunidad. Regresando a las actividades, podemos tener mayor certeza de los eventos. ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? Regresando a las actividades, podemos tener mayor certidumbre acerca de las consecuencias de mis acciones y de las consecuencias de las acciones de otros. Regresando a las actividades, podemos tener una mayor oportunidad de orientar nuestros esfuerzos, nuestras actividades hacia los fines que mejor nos convengan. En conjunto, esto nos brinda una sensación de control sobre nuestra vida que nos beneficia de manera importante. El segundo beneficio corresponde al sentido de identidad. ¿Quién soy? Depende en gran medida de dónde me ubico, de los lugares en donde he estado. Yo soy profesor porque trabajo en una universidad. Soy profesor porque imparto clases en un aula. Durante el confinamiento estuvimos restringidos hacia los espacios. El retorno a las actividades nos vuelve a ubicar en diferentes espacios y con esto nuestro sentido de identidad retorna, se refuerza, se consolida. Podemos saber con mayor certeza quiénes somos y qué hacemos. Y el tercer beneficio es sobre el sentido de comunidad.
Durante el confinamiento estuvimos separados, distanciados entre nosotros. El retorno a nuestras actividades nos vuelve a vincular con las personas. Regresa el sentido de ¿a qué grupo pertenezco? ¿Cuál es mi rol en ese grupo? ¿Cómo me benefician los demás? ¿Cómo beneficio yo a otras personas? Estos 3 beneficios del retorno a las actividades son un alivio psicológico que nos ayudan en el desenvolvimiento cotidiano y a una mejor adaptación. Los conceptos que maneja el doctor Eric Orlando, control, identidad y comunidad, por supuesto que nos han servido, ¿no?, para poder aterrizar y echar raíces en nuestros espacios públicos y retomarlos. En el caso de los adultos mayores que platicábamos, ¿no?, fueron del sector de la población que más resintió precisamente este confinamiento, estas ausencias, esta falta de contacto. Me imagino que ellos son de los que más disfrutan todas las actividades que se están abriendo en la Ciudad de México, ¿no? Sí, todo espacio, actividad, ahí están los adultos. ¿Qué les gusta mayores. más a los adultos mayores? ¿Qué ves que disfrutan más? Yo creo que les encanta bailar, Sí. cantar, sí, o sea, todo lo que sea actividad cultural, artística, son felices, cualquier actividad que haya de ese tipo, ahí están divirtiéndose. Obviamente hay también muchas actividades que ayudan a las manualidades, a la agilidad mental, etcétera, que son muy útiles, pero simplemente el hecho de platicar y convivir, hacer comunidad, es fundamental, y el espacio público es estratégico porque no hay comunidad sin territorio, y el espacio público es parte nodal de esa comunidad donde vivimos. Y ellos han tenido la oportunidad, por ejemplo, de acercarse a la autoridad y sugerir, a partir de ahora y después de la pandemia, consideramos que para nosotros las necesidades son estas, se les escucha, por ejemplo, en lo que pudiera ser alguna propuesta por parte de este sector de la población para incorporarse a los espacios públicos. Sí, en nuestro caso tenemos siempre ahí política de atención abierta a todos, atendemos y escuchamos a todos. Vamos a iniciar en unas semanas con la UNAM el desarrollo del programa integral de manejo del centro histórico, que es algo que nos pide la UNESCO para efecto de que el centro histórico siga siendo patrimonio cultural de la humanidad. Lo traigo a colación porque vamos a hacer talleres, talleres de participación comunitaria con vecinos, con diversos sectores de la población, con empresarios, sobre hacia dónde hay que orientar el desarrollo del centro histórico. Claro. Que esto fortalezca lo que van a trabajar los especialistas del programa de estudios de la Ciudad de México con la comunidad del centro histórico, y eso va a incluir a jóvenes, a adultos mayores, a mujeres, a empresarios, y además cada calle es un giro. Claro, en el centro cada calle tiene su identidad propia, tiene un giro de actividad, y vamos a ver ahí una estrategia para involucrarlos en esta discusión tan importante. Pues eso va a ser muy interesante, ya nos vendrás a contar todos los detalles de cómo van avanzando. Hemos platicado aquí de la importancia que tienen estos espacios, de la oportunidad que tenemos de aprovecharlos, pero también de hacernos responsables de esos espacios. Los tenemos que defender, los tenemos que cuidar, y tenemos que pensar que no son exclusivamente nuestros, o sea, hay más personas que les van a dar uso ahora y en años posteriores. ¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos frente a los espacios públicos, por ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues creo que primero comprender que son bienes comunes, ¿no? Que no son propiedades, que eso es algo complicado a veces de entender, ¿no? O sea, no son de todos y son de nadie. Y siempre un poco ahí tradicionalmente esta idea de que es el gobierno es el encargado, el cuidador, el responsable, ¿no? Pero ya sabemos que eso no funciona, ¿no? Y que tampoco debe ser así, porque en la medida en que yo me apropio y me vuelvo proactivo, ¿no? Coopero, pues ese lugar va a estar mejor y lo voy a poder disfrutar también más, ¿no? Entonces, pues creo que esa es nuestra responsabilidad, habitarlos con
con cuidado, con responsabilidad, involucrándonos también, ¿no? De alguna manera hay ejemplos muy interesantes de parques en donde las personas pueden ir, a lo mejor plantan algo, o yo he visto comunidades de vecinos que pintan los juegos, ¿no? Los columpios, porque se organizan. Claro. Y estas actividades son proactivas, ¿no? Uno invita al otro y se va cohesionando esa comunidad y defiende sus parques también, sus lugares, y eso también le beneficia también a los gestores, porque cuando la comunidad está cohesionada y tiene un objetivo, pues es más fácil también trabajar con ellos, ¿no? Entonces, por donde lo veas, pues esa responsabilidad de habitar incorporándose como comunidad es beneficiosa, ¿no? Para todos. Y además, Javier, una ciudad incluyente, vivible, justa para todos, ¿no? Como nos dice también Maya. Efectivamente, tenemos que visualizarlo así. Tenemos diferentes condiciones, cada uno de nosotros, diferentes gustos, diferentes intereses, diferentes problemáticas. Entonces tendríamos que visualizar una cantidad de opciones. Esta ciudad que lo tiene todo, tiene que dar todo. Por ejemplo, para los adultos mayores que preguntabas, sí es muy importante promover, por ejemplo, el baile. Es algo que estamos muy abocados a hacerlo. Todos los sábados buscar espacios públicos para bailar. En Los Pilares son más de 300 lugares que la Ciudad de México ha desarrollado, y entonces en la mayoría de ellos hay clases de baile, que esto ayuda mucho a los adultos mayores. El Tai Chi, ¿no? El Tai Chi es maravilloso. Les fascina, además. Es maravilloso porque es un arte marcial, pero que te concentre, que lo puedes hacer en condiciones para un adulto mayor, le permite con mucha claridad desarrollarla. Y estamos ahorita haciendo un torneo de cachibol. El cachibol es como el voleibol, pero recuperando la pelota. Entonces, eso nos va a servir para desarrollar las olimpiadas comunitarias, dentro de las olimpiadas comunitarias que van a ser de la ciudad, dirigida a los adultos mayores. Eso vamos a anunciarlo ya en breve con el Instituto de Adultos Mayores de la Ciudad de México, para que todas, son casi 800,000 adultos mayores que viven en la Ciudad de México, para que todas y todos se integren. ¡Ay, qué maravilla! Y va a ser una excelente oportunidad para que ellos también vean que pueden hacer todavía muchas cosas, que no se limiten. Debemos, no hay edad para aprender y no hay edad para actividad física. Claro, tenemos que ajustarla a nuestras propias condiciones. De eso se trata. Ahí está la magia, que podemos hacerlo colectivo, pero también muy personal. ¡Ay, qué maravilla! Pues ahí está. Estamos hablando de espacios públicos en este esquema de volver a salir y recuperarlos. Vamos a la pausa aquí en Diálogos y volvemos. Las actividades culturales y educativas que se realizan en espacios públicos promueven la conformación de una ciudadanía más crítica e informada. La vida sigue. Claro. Y la enfermedad llegó para quedarse. La ciudad, en este caso, hablo particularmente del centro histórico, no puede estar paralizado. Actividad económica en general, comercial, cultural, deportiva y de todo tipo, tiene que continuar. En términos psíquicos, pues no podemos estar encerrados. Los seres humanos somos seres sociales, y el espacio más acorde para que la sociedad viva y se relacione es el espacio público, en donde al tiempo nos relacionamos y al tiempo somos seres anónimos también, que a veces nos gusta. Y regresar a estos lugares es importantísimo, no solamente a nivel físico, también problemas psicológicos, ¿no? Claro. De sentir ese encierro, esa falta de libertad. Que ese lugar no es nada sin gente, ¿no? Y que nos hacía falta regresar a esos lugares para sanarnos. No hay mejor manera de enfrentar la enfermedad que con actividad física, que con deporte, estar sano. La pandemia se ensañó con el problema de diabetes, de obesidad, y entonces no podríamos regresar a la vida normal bajo las mismas circunstancias. Es una estrategia para las cosas más fáciles, que es correr, caminar,
andar en bicicleta, patinar, bailar y el box. De la bicicleta también es muy importante porque nos permitió que mucha gente saliera, que no hay mejor manera de salir de la pandemia que haciendo deporte y haciendo actividad física. Los más sacrificados sí fueron los niños y los jóvenes, porque además ellos no era tan fuerte, la dificultad fue muy solidario lo que ellos hicieron para con nosotros. Un joven es una etapa fundamental en la vida porque en la juventud es cuando creas tu identidad, cuando creas tu proyecto de vida. Vivamos aprendiendo de lo que hicimos mal en el pasado y cambiemos nuestros hábitos saludables. Calidad de vida tiene una relación con ese espacio que nos permite habitar. Cuando tú empiezas a diseñar la ciudad a dimensión de las personas, cambia por completamente el espacio público. Gracias por continuar con nosotros. David Street nos cuenta que es muy común todavía que haya miedo a salir sin máscara. Tengo las vacunas y el booster, pero no me quiero arriesgar. Siento que no podré sentirme a salvo por un tiempo. Creo que el problema es que algunas personas quieren sentirse normales y no ocupan el cubrebocas o dejan de lado las medidas de seguridad. A lo mejor también retomar un poco el tema de que como comunidad hay que seguir ciertas reglas para que todos nos sintamos a salvo. Freedom Sophie es promover desde la familia a motivar a los adultos mayores a salir con las precauciones necesarias, porque en la mayoría de los hogares se van deteriorando en todos los sentidos. Y nos llegaron 3 llamadas. Alejandro Arraiga dice que la modificación del espacio se acentuó con la pandemia, pero que el espacio lo adecuamos a una nueva forma de vida. Culturalmente se refleja en el centro de la Ciudad de México, con lugares libres de humo y coches. Y en Toluca, en la Plaza de los Mártires, que se convirtió en un parque ecológico. Por lo tanto, nuestra forma de vida cambió culturalmente. Y se ha visto mucho que han aparecido muchos festivales de música. Cada semana se anuncian conciertos. Y al respecto nos preguntaron, justo también por una llamada, Juan Antonio Fonseca Contreras, ¿qué tanto recomiendan los especialistas el asistir a un concierto y o actividades culturales para reactivar nuestra vida social? Hubo varios comentarios del quiero ir a todos estos eventos, pero ¿qué medidas debo yo seguir? Porque la gente no las sigue. ¿Qué hago? ¿Si voy o no voy? Y por último, también en una llamada nos comentaron que algo bueno que le trajo esta pandemia a Pablo Iván Jiménez Rojas fue el exceso de lectura. Así fue como él aprovechó el confinamiento leyendo. No, pues está maravilloso. Ahora que escuchaba esta cuestión de cómo recuperar los espacios en el centro histórico, se recuperaron espacios para hacer calles peatonales. Sí. Se olvidó de la circulación. Incluso hubo momentos en que se cerraba la circulación desde 20 de noviembre para que la gente pudiera caminar por el centro histórico, sobre todo en fin de semana, ¿no? Sí, ahorita, bueno, la calle peatonal por excelencia pues es la Avenida Madero, que es importantísima. La calle de Regina, la calle de San Jerónimo, no todo, pero una parte, y ahorita estamos en la recuperación, que no va a ser peatonal, pero se van a ampliar las banquetas de manera muy importante de las calles de Comonfort y Honduras en la zona de la Lagunilla. Esas 2 calles se van a recuperar. Se recuperó la calle de Chile, que es la famosa calle de las novias, donde están todos los negocios de los vestidos de novias, 15 años, etcétera. Su continuación es la calle de Comonfort. Ahorita está trabajando el gobierno de la Ciudad de México en recuperar ese tramo hasta el eje 1. Es la que tiene salida al eje 1. Exactamente. Y la calle de Honduras, que es perpendicular a Comonfort y que se van a ampliar las banquetas. Hay toda una estrategia de recuperación del espacio público donde se va a priorizar al peatón, aunque va a ser una calle parecida a 16 de septiembre, que es una calle que tiene amplias banquetas para los peatones y el arroyo vehicular que es angosto, y que eso más va a ayudar mucho a recuperar también la actividad comercial de ese famoso corredor de las novias y de la zona de la Lagunilla, que es una zona muy deteriorada del centro histórico y que también requiere inversión y reactivación por parte del gobierno de la ciudad. Claro, y es lo que bueno, perdón, adelante. Es que fíjate que el primero de este mes de julio, justo ahí en Garibaldi, vamos a presentar la medalla del medio maratón.
Es una medalla que va a ser un mariachi. Entonces, el medio maratón es a fines de julio. Entonces, con un mes de anticipación para que la gente la conozca. También vamos a presentar la camiseta oficial, que es una camiseta que hoy su diseño son los textiles mexicanos. Entonces, pues obviamente que es deporte, es el medio maratón, son 22 kilómetros, pero bueno, 21 kilómetros, pero sí queremos que se identifique con esta parte cultural del centro histórico. Y en noviembre vamos a tener la gran carrera del centro histórico. Así que queremos invitar de todo el país que vengan aquí a correr el centro histórico. Esto que describe su director, que nos ayude pues a reconocer todos los espacios, porque tiene una cantidad de espacios maravillosos. Y entonces imagínatelo corriendo, haciendo actividad física para este centro histórico de nuestra Ciudad de México. Si nos toca ver luego a las personas que nos levantamos muy temprano y que algunas veces pasamos por el centro histórico, no hay gente, no hay locales abiertos y empieza a descubrir ahí la arquitectura del centro histórico, que es maravillosa y que a veces en el trajín del ir y venir, vas de compras o vas a hacer cualquier otra actividad, pues no lo notas. Y es la parte también que necesitábamos, como decías, casas con balcones que se solicitaron mucho ahora con la pandemia, pues para recuperar, porque a través de la vista también sentíamos que estábamos integrados, ¿no? Yo creo que eso es maravilloso. Y nos preguntaban también qué es lo que está pasando en otras ciudades. ¿Qué podríamos decir? La Ciudad de México pues ha trabajado en ello. En otras ciudades los han buscado para hacer contactos precisamente y llevar más programas y recuperar espacios y demás. Sí, bueno, este programa de Ponte Pila, la gobernadora Indira Vizcaíno le pidió a la jefa de gobierno que fuéramos. Y entonces sí fuimos a organizar la clase de box, fuimos a organizar en Manzanillo un maratón de baile, que son los sábados, todo genial porque fue a la orilla del mar. Y en la ciudad de Colima una carrera de 3 kilómetros donde participó la gobernadora. Y es que este programa de Ponte Pila pues es algo que pareciera muy común, pero la verdad es que no, que son los promotores deportivos que generan actividad física de diferentes disciplinas en espacios públicos de manera gratuita, para acercarle el derecho al deporte y a la actividad física a la población. Entonces, ese es algo que nos estamos bien orgullosos, el programa Ponte Pila. Sus promotoras y promotores son unos entusiastas del deporte y que pues esto se pueda ahora sí que llevar a otras entidades de la República, va a ayudar mucho para promover la actividad física y la salud. Sobre todo eso, que creo que como ciudadanos, dentro de lo que hablábamos de las responsabilidades que tenemos, también podemos invitar a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, vamos a salir, vamos a tener actividades, a ver, yo sé tejer, a mí me gusta la lectura, yo les puedo leer en voz alta aquí en la plaza, o nos vemos a tal hora mientras los niños juegan, nosotras aquí hacemos una convivencia. Entonces hay que tener la iniciativa también como ciudadanos de que, como decía, si no necesariamente es la autoridad la que nos brinda las posibilidades, nosotros empezar a generar esas posibilidades, ¿no? Sí, fíjate que también hemos hecho, ahorita que dijiste tejer, estudios sobre las preferencias de los hombres y las mujeres en el espacio público, y son distintas. Y en general se da más impulso a las actividades que prefieren los hombres, que son más activas o que tienen más desgaste físico, ¿no? Pero también se incorporan y a veces son iniciativas de vecinos, etcétera, estas otras actividades que prefieren otras personas, ¿no? Sí, por ejemplo, tejer, yo he visto por ahí algunas clases de telar de cintura, de bordado, de cocina, de hacer mermeladas, qué sé yo, bordados, en fin, actividades que a cada quien le hacen sentir bien, ¿no? No necesariamente son siempre las mismas, ¿no? Pero sí son actividades muy importantes, muy necesarias. Aquí lo que se hizo en estos últimos 3 años es promover los pilares, que son puntos de innovación, libertad, arte y saberes. Entonces ahí puedes encontrar cultura, puedes encontrar educación y deporte. Y entonces estas actividades como tejer, como cocinar, como aprender a resolver los problemas de plomería, de electricidad, además primeros auxilios, robótica. Hay unas clases especiales para programar que los jóvenes ven con mucho interés, y estos pilares se pusieron en los lugares de mayor
índice, digamos, de mayor nivel, menor nivel económico, de mayor índice de violencia y de inseguridad, y ahí se construyeron. Y ahora están justo empezando a desarrollarse después de la pandemia, porque son lugares cerrados, ¿verdad? A desarrollarse. Ayer fui a Cuautepec, que es la parte alta de la Ciudad de México. Ahí, tan solo en mi trayecto que hice en el cablebús, que es una cosa maravillosa porque circulas de más pacífico, ¿no? A diferencia del camión, no, ahí vas realmente apreciando la ciudad. Entonces, ahí en Cuautepec está un pilar nuevo que se hizo un área deportiva y fue una maravilla encontrar. Yo llegué como a las 11 de la mañana y estaba lleno, sobre todo adultos mayores aprendiendo a tocar, había otra de cocina, otra de electricidad. Y entonces te da gusto porque la verdad es que en ese punto de la ciudad, pues era de los lugares olvidados, de los lugares olvidados. Entonces, tanto para llegar en el cablebús como encontrarse esos espacios culturales, deportivos, pues es algo que vale la pena reconocerse y que se promueva. O sea que si la gente tiene cerca de sí un pilar, invitarlos a que participen, a que vayan, a que acudan a vivir estas experiencias, ¿verdad? Con la sana distancia, con el cubreboca, pero que no dejen de aprender y de convivir. Claro. Entre su comunidad de iguales. ¿Sí? Opciones hay y la forma en que podemos integrarlas y participar ahí están también. Y también podemos ir al teatro, que ya está funcionando, ya con las medidas que conocemos, se levanta el telón. Andrés Castora, cuéntanos las recomendaciones. Buenos días. ¿Qué tal, Lupita, Roseli, amigas y amigos de Diálogos en Confianza? Pues sí, ahí otro lugar donde les estamos esperando son los teatros. La cartelera ya está prácticamente abierta de lunes a domingo. Lo que falta es gente en las butacas, ya lo han escuchado. Si alguien les va a cuidar, somos nosotros, porque son nuestro público y a ustedes nos debemos. Entonces créanme que les vamos a cuidar con todas las medidas y ahí les estamos esperando. Y hoy la invitación es para una obra que lleva un título bastante largo y curioso. Algo sobre las leyes de la gravitación universal, así se llama la obra, porque hace una metáfora entre las leyes de Newton tal cual, y cómo éstas se pueden aplicar a la vida, al desarrollo o a una mujer que busca su libertad, que busca liberarse. Esta analogía entre la libertad y la capacidad de flotar. ¿Cuántas veces hemos perdido la capacidad de flotar, la capacidad de volar, de sentirnos libres? De una manera muy astuta han aplicado cada una de estas leyes que en algún momento de la secundaria las vimos, las estudiamos. ¿Qué pasa cuando se aplican justo a esto? A la búsqueda de la identidad, a la búsqueda de ser nosotras mismas, de ser nosotros mismos. Y justo lo que vamos a ver es la actuación de Hilary Negrete en este monólogo, donde ella nunca toca el piso del Foro Shakespeare. ¿Por qué? Ya lo descubrirán, pero por lo pronto les comparto algunas imágenes de esto que se llama Algo sobre las leyes de la gravitación universal. Vamos a ver. Mi voluntad. Quiero contarles mi historia. La historia de cuando era niña y era capaz de flotar. ¿Vas a escuchar mi historia? Bueno, más allá de lo que podría ser educativo sobre hablar de las leyes en sí de Newton, que también funciona porque nos quedan más claras trayéndolas a lo humano, pues indudablemente podemos darnos cuenta que está muy relacionado con cómo vivimos todos, pero especialmente las mujeres, con la represión social, con cómo nos mantienen encerradas por los peligros o por las ideas, pero nos limitan, y cómo entonces buscamos tratar de desafiar todo eso y buscar nuestro propio camino. Y bueno, entre todo eso también nos caemos, nos equivocamos, y cómo buscamos salir adelante. Y al salir, lo primero que vi, un tulipán cargado de flores. Bastaba con estirar la mano y podía tocar las copas de los árboles, las ramas, las flores. Volteé a ver a mi amigo y él estaba ahí con su mano derecha, a modo de despedida. Me parece que es una muy linda analogía de cómo ella lo relaciona mucho con las mujeres, pero creo que en general
la ideología, los estratos sociales, los momentos sociales siempre intentan, ¿no? Como una suerte de gravedad, ¿no? No dejarte volar. Y creo que inclusive como mexicanos, ¿no? Si alguien logra salir un poquito, inmediatamente tienes 3, 4, 5 tipos que te tratan de jalar. Entonces justamente esta lucha constante, esta búsqueda del querer flotar, de querer llegar a lugares más altos, esta autorrealización, podríamos llamarle. Hay nubes con agua de sabores. No es cierto. El agua de nube está sucia y sabe a tierra. Pero yo quiero contárselos así. Yo prefiero contárselos así porque ustedes tienen que beber agua de nube por lo menos una vez en su vida. Creo que llegó en un momento en el que también yo me sentía un poco perdida entre que necesitaba, mi camino no era un movimiento rectilíneo uniforme, sino estaba dando tumbos de aquí para allá, o a veces necesitaba una fuerza de impulso física, y llegó y me atrapó, me emocionó, me conmovió mucho y quería hacerlo, decirlo. Y ahora, un par de años después de que eso sucedió, creo que se asentó más y me puedo identificar como en varias etapas. Quizá en aquel momento era cuando necesitaba este impulso y ahora creo que me empiezo a sentir un poco en mi propia flotación. Somos dueños de nuestra propia masa. Somos dueños de nuestro destino. Somos dueños de nuestra gravedad. Somos dueños de nuestro destino, somos dueños de nuestra gravedad. Qué interesante que busquemos en nuestra vida, en nuestra actividad profesional, en nuestras relaciones interpersonales, qué equivaldría a la gravedad. ¿Qué es eso que nos hace sentirnos que estamos anclados al suelo y que no nos deja ir más allá? Las ideas, por supuesto, estas mentes tan geniales como en su momento lo fue Newton. De verdad, cuando se reinterpreta cualquier ciencia cuando es reinterpretada por las artes, nos deja un gran aprendizaje y un grato sabor de boca. Así que no se pierdan a esta mujer que flota. Algo sobre las leyes de la gravitación universal, de ahí este gran título. Y pueden verla en el Foro Shakespeare, ahí en la Colonia Condesa. Pueden verla los miércoles a las 8 de la noche. Miércoles hay teatro, jueves hay teatro, todos los días hay teatro, así que hay que regresar a los teatros, hay que regresar a todos los espacios por salud mental, por el amor al teatro y porque les necesitamos. Y aquí estaremos la próxima semana también hablando de teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11. Muchas gracias, Andrés. Volvamos a salir, incluye también al teatro, así que es una gran invitación. ¿Cómo cerrarían este programa donde hemos hablado pues de todas las posibilidades que nos dan los espacios públicos en este intento por integrarnos a la nueva normalidad? Por favor. Pues invitando a la gente a hacer nuestra vida cotidiana. Siempre tendremos que estar atentos a las disposiciones que plantean las autoridades de salud del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México. Hay que acatarlas, hay que respetarlas y siguiendo esas orientaciones. Claro. Creo que no debemos tener miedos. Afortunadamente creo que todos estamos vacunadas ya. Viene la etapa de vacunación de los niños de 5 a 11 años, que eso también va a ayudar mucho. Y respetando esos lineamientos que se van dando de manera periódica, de acuerdo a cómo se mueva la enfermedad, pues hay que continuar con nuestra vida y en este caso pues invitarlos a disfrutar del centro histórico de la ciudad que tiene muchas maravillas que conocer y que disfrutar. Gracias, José Manuel, ahí estaremos. Amaya, ¿cómo les cerramos con la gente este programa? Sí, reitero la invitación a salir, a disfrutar el espacio, a vivirlo, a pasear, ¿no? A reencontrarnos con nuestros conciudadanos, con los espacios, con los árboles, con las plantas, que también está demostradísimo que reducen el estrés cuando nos relacionamos con
con estos otros seres vivos que también son parte de la ciudad y que no son cosas, ¿no? Sino que también han crecido en estos años. Yo he observado árboles que digo, ay, era un arbolito y ya es un gran árbol. Encontrarnos con ellos nuevamente, tomando precauciones, todas las precauciones que a cada quien en lo personal nos hagan sentir más seguros, ¿no? Pensando no solo en nosotros, sino también en los demás, y pues regresar al espacio público. Muy bien, muchas gracias, Amaya. Javier. Bueno, yo sí plantearé que lo tomáramos como un renacer. Fueron momentos bien difíciles los que vivimos y que lo logramos, estamos vivos, entonces que vivamos con intensidad, que aprendamos de lo que sucedió, que obviamente nos cuidemos para salir, pero pues que podamos entonces renacer de otra manera. Hábitos de buena alimentación, hábitos de actividad física, es algo que tendríamos que replantearnos en nuestra vida para que entonces vivamos esto que logramos vivir, lo vivamos de otra manera, más sanos, más felices y con mayor bienestar. Y sin importar la edad, ¿eh? Sin importar la edad. No tiene nada que ver, desde los más pequeñitos, que como dices, ahora van a recibir ya su vacuna de 5 a 11 años, pues ya prácticamente todas las edades tienen ya esta protección. Dejemos atrás el miedo, fomentemos el deporte, la salud, el bienestar, recuperemos nuestros centros históricos maravillosos en cada entidad. Roseli. Así es, Lupita, un placer haber compartido el espacio contigo y cierro con María Dolores. Lo importante es rescatar los espacios públicos. Así es, pues muchas gracias por acompañarnos Jueves de Diálogos. Mañana otro programa, sigan en el 11. Buenas tardes.